Bien, seguimos adelante, son las 9 de la mañana con 20 minutos. De un tiempo a esta parte, seguramente ustedes en los diferentes informativos han visto y se han sorprendido por noticias que tienen que ver con o el cierre de algunas compañías e industrias, el traslado de otras, recientemente el cierre de la histórica fábrica que creó los quesos Salpa, el traslado de la compañía acá en Uruguay que fabricaba la gotita que se va para la República Argentina. Bueno, hace algunos meses el cierre intempestivo de Yazaki cuando asumía la nueva administración. Bueno, a propósito de la situación de la industria del país y la visión que tienen los trabajadores, es que vamos a charlar a partir de este momento con el presidente justamente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, que nos acompaña. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto enorme estar junto a ustedes hoy. ¿Cómo califica la situación de la industria en Uruguay hoy? Bueno, una industria con incertidumbre. Incertidumbre. Incertidumbre, no es todo igual, la industria es muy heterogénea. Creo que hay sectores, inclusive dentro de los sectores, fábricas importantes que van a continuar y van a crecer. ¿Cuáles? ¿Qué sector? Y el sector, por ejemplo, farmacéutico, el tema de, por ejemplo, medicamentos, la cadena forestal madera, eso se mantiene. Algún sector, la empresa, el autopartismo, hay que hacerle algún ajuste, pero tiene futuro si hay alguna pequeña cuestión ahí. Y después hacer algunos ajustes y aportes. No debería pasar lo que está sucediendo en sector cárnico, sector lácteo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de materia prima nacional, o el cuero. Hay momentos que se tira cuero en Uruguay, o sea, cuestiones que hace 40 años atrás no podríamos estar discutiendo. Entonces, ¿se tira cuero en Uruguay? Se llega un momento que se tira. Bueno, a ver, tiramos toneladas de alimentos en Uruguay. Eso lo saben, me imagino. Sí. Bueno, hay productores de leche tirando leche se viene muy también. abajo, perdón. Hay productores de leche tirando leche también. Bueno, no quiero decir que eso no ha sucedido nunca, pero también hay una mala prensa debido al conflicto que atraviesan nuestras compañeras y compañeros, en este caso de Conaprole, ¿no? No estamos negando esto, pero no es que sea una práctica común. Eso lo queremos dejar claro. Cuando usted dice estamos en un momento de incertidumbre, ¿a qué lo atribuye? ¿Por qué la industria está en un momento de incertidumbre? Yo creo que a partir de hace más o menos 10 años hemos tenido un proceso de desindustrialización del Uruguay, paulatino, pero de alguna manera constante. Ahora tenemos novedades positivas. ¿Cuáles son? Que comenzaron lo que nosotros reclamábamos en el gobierno anterior y en este también, pero por lo menos ahora empezó a funcionar 3 ámbitos importantes. Estrategia Nacional de Desarrollo, esto a nivel de PCNT, Confederación de Cámaras Empresariales, OPP. Por debajo de eso, lo que va a tener un seguimiento estratégico que tiene que ver con el Ministerio de Industria, que es el que está liderando, ya hubo la segunda reunión del Consejo de Industria, ahí está, sin duda, la ministra encabezándolo, el director de Industria, UTEC, UTO, UDELAR, la CUTI, Cámara de Industria del Uruguay, nosotros, o sea, una gran cantidad de representantes de diferentes instituciones para ver la realidad industrial y preparar una política industrial de nuevo tipo. Danilo, para tener una idea del problema y de la magnitud, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron en los últimos meses? Bien, cifras oficiales estuve revisando para no equivocarme, estamos hablando de cotizantes al BPS. Del mes de febrero al mes de julio perdimos casi exactamente 2.000 trabajadores y trabajadoras cotizantes al BPS. Sumémosle un 20% de trabajadores en negro en Uruguay y eso nos da una cifra, ¿no? Más o menos 2.500 personas que han quedado por el camino en estos meses. Hay un fuerte impacto de Yazaki ahí, ¿no? Febrero, bueno, lo de Yazaki fue en enero. Antes. No entran de Tengo dudas, porque ¿qué sucede? Fue en enero, pero se comenzó en febrero. Capaz que hay una gran parte de esto, si viene de lo que tú decís, Dante, puede ser eso, el involucramiento de los trabajadores Yazaki en esta cifra. ¿Y estos 2.000 son por cierre justamente? Y o la mayoría por sí. Recorte de plantilla? Hay de todo. Lo más preocupante son los cierres, porque claro, del momento que cierra es bravo que se revierta esa definición, ¿no? Esa resolución, mejor dicho. Pero no me quiero olvidar de algo, que es fundamental, porque inclusive ayer tuvimos una reunión de este tipo, que decir, que son los núcleos industriales. ¿Cómo funciona esto? Primero, ahí tenés el Ministerio de Industria con la DNI a la cabeza, encabezando esto, la Cámara correspondiente y el sindicato correspondiente. En este caso, por ejemplo, ayer fue muy importante la señal que dimos las 3 patas de esta mesa, yendo a una fábrica muy importante en Uruguay, en el interior, hablo de Joyson,
749 compañeras y compañeros trabajando. Ahí fuimos recibidos por la gerencia de la empresa y ahí funcionamos inclusive con algunos supervisores de la empresa y también miembros del comité de base de la UNRWA en esa fábrica, porque nos parece importante dar las señales de recorrer, de sesionar en fábricas, algunas estratégicas, esta es una, por la cantidad de gente que tiene dando trabajo, nos referimos en San José. Ese núcleo va a discutir las urgencias que hay y también las perspectivas. Eso es fundamental, porque yo lo decía, es una incertidumbre en el sentido, el Uruguay ¿va a seguir dándole importancia a la industria manufacturera? ¿Sí o no? La respuesta que hemos recibido nosotros es sí. Bien, ¿cómo cortamos la sangría de cierre de fábricas? Urgente. Y empezamos, esto no es rápido, esto no es fácil, empezando a diseñar y concretar, especialmente concretar, una nueva política. Los países del mundo que nosotros decimos del primer mundo, desarrollados, tienen políticas industriales activas. Dardano, imagino que esta situación es multifactorial, ustedes la tendrán recontra analizada, pero cuando uno habla a veces con los empresarios, te dicen, bueno, es que este es un país muy caro, es caro la seguridad social, es caro tener empleados, es caro generar o fabricar X o cual producto y además tengo dificultades para colocarlo en el mercado en un país tan chiquito, ¿no? Y con un Mercosur que tampoco es tan funcional en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo que no es fácil Uruguay. Tenemos un mercado muy pequeño, por tanto, yo creo que un gran porcentaje de fábricas tienen como destino por lo menos la región. Por tanto, uno de los desafíos que tenemos a nivel del sector empresarial, el gobierno y los trabajadores, es buscar, diríamos, nichos donde colocar la producción y la industria nuestra. No todos los sectores van a seguir seguramente siendo viables si no hay un cambio importante en el mundo y en la región. Por tanto, hay que buscar dónde nuestra producción y nuestra industria, con mayor valor agregado, vamos concretando. No es fácil y ahí también contamos con el apoyo de Cancillería, ¿no? Pero más allá de la colocación, obviamente que ahí hay un tema diplomático, ¿qué pasa con el costo del Estado? Bueno, yo diría el costo productivo de nuestro país. Voy a dar una cifra promedio. Hay excepciones. Estas cifras vienen del año 2005, 2006, si no me equivoco. Puede haber cambiado algo, pero si vos vas al costo productivo a nivel industria manufacturera, el costo productivo acá no está ni las ganancias de las empresas, ni los alquileres, ni las gerencias, no. Solamente estoy hablando del costo productivo de la mano de obra, no llega al 20%. Eso es el costo productivo. El resto son otras cuestiones. Después, el costo del Estado es muy relativo, habría que ver si es caro, no es caro. Sí puedo consensuar que podemos en algunos productos quedar fuera de competencia. Incluso podemos tener un salario caro ganando 2,50 pesos. ¿A qué me refiero? 20.000 pesos en Uruguay, o los 25.000 pesistas, son salarios recontra postergados y sumergidos. Sí. Seguramente ese salario, si lo comparás con alguna industria de la región, puede ser caro. O con algún país que sus salarios son mucho más sumergidos. Bueno, en un y país si lo medimos en dólares, más aún. En un país caro, ¿no? Digo, podemos tener mejores sueldos, pero tenemos un país costoso para pagar la luz, el agua, los impuestos. Bueno, Alemania es un país caro, si lo comparo con el resto de Europa, pero sin embargo es el principal país de Europa con una industria muy pujante, si bien alguien me podrá decir a raíz de la guerra europea tiene alguna problemática, pero siempre fue un país caro si lo comparas con España, Portugal, Italia. ¿Se quejan de lleno los empresarios de esto? Yo creo que hay de todo, hay de todo. En algún aspecto tienen razón y en algunos creo que algunos puede quejarse de lleno. Porque, a ver, partamos de una base. El empresario que quiere ganar cada vez más. Es la lógica del capitalismo. Entonces, capaz que no es que, por ejemplo, cuando una empresa cierra y se va a otro país, en general no es que pierdan de ganar en Uruguay. Lo que sucede es que si ganan, no sé, 20% en Uruguay, 25%, y en otro país de la región o en otro país en el mundo gana 50% y seguramente se vayan. Es un tema de capitalismo puro y duro, ¿no? ¿Les preocupa lo del impuesto global? Bueno, sin ser un especialista en el tema, yo creo que eso hay que mirarlo. El otro día escuchando a Done, que lo vienen analizando muy bien. No, yo no tengo una gran preocupación porque o lo pagás acá o lo pagás en otro lado, lo vas a terminar pagando, ¿no? O sea, no es que el Uruguay va a colocar eso y implica que ese empresario dice, vos, pero mirá, me voy a ahorrar un 15% si me voy del Uruguay. No, lo vas a pagar en otro lado. Seguramente
tenga un pequeño costo financiero, pero no va a cambiar porque ya te reitero, el 15% o lo que se resuelva va a ser acá o en otro país. Como usted decía, hay dos sectores que nos preocupan y que no entienden exactamente, bueno, no entienden, no, que les preocupa la industria cárnica y la industria láctea. La visión que tienen ustedes como Confederación de Sindicatos Industriales, ¿cuál es? ¿Por qué está en crisis o con dificultades, mejor dicho, la industria cárnica y la industria láctea? Bueno, son sectores diferentes, no son los únicos sectores, porque si no se me van a enojar el resto de las filiales. Tenemos varios problemas en varias ramas de actividad. Los textiles han venido desapareciendo. Yo creo que hay un cambio debido a la mundialización de la economía, que por más que el presidente de Estados Unidos y algunos otros países hablen, ¿no?, casi de volver al Estado-Nación, la mundialización de la economía sigue existiendo. Por tanto, nosotros no somos ajenos. Somos un país que ni en estos sectores, muy pujantes, muy importantes a lo largo de toda nuestra historia, los precios de la carne, de los lácteos, no los definimos en Uruguay. Estamos claros. Entonces, esos vaivenes, esos movimientos a nivel mundial impactan directamente acá. Después también, por ejemplo, el tema del casi oligopolio de la industria frigorífica. Lo que sucede a veces como, por ejemplo, tengo 4 o 5 frigoríficos, pero sí tengo la capacidad instalada para tantas cabezas de ganado, pero la materia prima no la tengo. Entonces, a veces lo que terminan aconteciendo acá, sin entrar mucho en el detalle, que eso lo manejan los compañeros nuestros de la FOICA, a veces mandamos toda esta plantilla de este frigorífico al seguro de desempleo y derivo el resto de la faena para estos 2 o para 1. Implica eso también un riesgo de que se estén utilizando los recursos de la ciudadanía vía seguro de desempleo para estas cuestiones que tienen que ver con movimientos empresariales, ¿no? Ahí coinciden con la ARU, entonces. ¿En qué sentido? En lo de la concentración en la industria frigorífica. Bueno, no sé lo que dice la ARU. Para nosotros la concentración tiene un peligro siempre sobre eso. Cuando hay un oligopolio y un monopolio privado, se complica, ¿no? Porque muchos empresarios en el mundo se quejan a veces cuando el oligopolio, o el monopolio, mejor dicho, es estatal. Pero si ellos pueden hacer un monopolio en un país o en el mundo, te lo van a hacer. Y eso, volvemos a lo mismo de siempre. En este capitalismo se manejan así. No podemos ser inocentes, ¿no? Y ver esas cuestiones, porque el que termina perjudicado acá, por un lado es el Estado, que somos todos, y también las y los trabajadores, que son rehenes de esta situación. Entonces ahí empieza la famosa discusión, que a veces sucede más que nada con economía. Bueno, otra vez el seguro de desempleo, otra vez la Confederación pidiendo el seguro de paro especial. Está bien, ¿y cuál es la alternativa? ¿Engrosar la periferia, inclusive engrosar las cárceles? Porque nosotros somos seres humanos, somos animales, si escarbamos un poquito, y tenemos que sobrevivir, ¿no? Pues si vos volvés a tu casa, cualquiera de nosotros, en esta mesa, y nuestros hijos, nuestros nietos nos piden, vos queremos comer y no tenemos, se me terminó el seguro de desempleo. En la feria o en la periferia no vendo nada, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Es bien complicado esto. Y hay que colocarle el pienso y ayudar a resolver. Por eso nosotros hablábamos en su momento de un colchón social para ayudar a esa industria de nuevo tipo que va a tener o debería tener más innovación tecnológica. Por tanto, cuando vos innovás, y hay que innovar, y hay que formar profesionalmente a trabajadoras y trabajadores para una nueva industria que sea competitiva en todos los sentidos, pero te va a quedar gente por el camino. Bueno, ¿cómo preparamos a esas compañeras y compañeros, especialmente en el interior profundo de nuestro país, para que se preparen en una nueva industria que pueda venir, ¿no? Sabemos que vienen algunas inversiones, seguramente en el interior del país. Bueno, preparemos con esta gente que ha venido quedando, llámese sector lácteo, sector autopartista, frigoríficos, cuero, etcétera, para que vuelvan a ser trabajadores industriales. ¿Eso no está pasando con, por ejemplo, INEFOP o la educación en general? A ver, INEFOP es tremenda herramienta, tremenda herramienta. Ahora, no es culpa de INEFOP si no sabe para dónde va el país. Por eso es importante lo que se está empezando a diagramar a nivel de las 3 patas, lo que decíamos hoy, ¿no? Gobierno, trabajadores y empresarios, empezando a diseñar una nueva política. Entonces ahí entra INEFOP para utilizar esos recursos en esta apoyatura. Porque no le podemos decir a INEFOP, ¿para dónde va el Uruguay productivo? Primero hay que detectar la necesidad, ¿no? Por eso. Entonces, definir para dónde vamos. Planificación, que a Uruguay les cuesta planificar. Claro, lo que pasa es que mientras vamos planificando, conversando y generando acuerdos, reuniones de marcos teóricos,
Digo, hay gente que se queda sin laburo, familias que no tienen para comer. Digo, tiene que haber una rápida reacción por parte de todos los integrantes. Por eso nosotros hablábamos de perspectivas, planificación, sin dejar de hablar de urgencias. Lo que tú estás diciendo son urgencias. Claro. Y la hemos planteado y creo que en este sentido no podemos decir que no se nos ha entendido y atendido. Eso no podemos. O sea, hubo un cambio a partir del cambio de gobierno en el sentido de, bueno, estas son las urgencias, trabajemos en esto. Ayer fue una niña de esa. A ver, el autopartismo en Uruguay perdió miles de puestos de trabajo. Miles. ¿Y dónde estaban? Especialmente en las zonas del interior. Colonia fue uno. Entonces, ayer, reiteramos, la señal de llegar a una fábrica autopartista que tiene 750 trabajadoras y trabajadores en un sector que ha venido perdiendo, pero desde el 2014 hacia acá, miles de puestos de trabajo, es una muy buena señal. Claro, con la señal no alcanza. Precisamos respuestas concretas a lo planteo, entonces, pero venimos encaminados. Nosotros lo que estamos convencidos como confederación es que miremos para adelante, corrijamos lo que haya que corregir, pero estas urgencias hay que atenderlas en todos los sentidos, porque cuando cierra una fábrica con cientos de trabajadores, por más que se cierran 10, también es un drama familiar para esos 10, en el interior y en el Montevideo, pero especialmente en el interior, es un impacto social muy negativo en todo comercio, servicios, inclusive, reitero, terminan en algunos problemas hasta de inseguridad. Entonces, hay que atenderlo, las urgencias, sin dejar de planificar y sin tener una estrategia a largo alcance, ¿no? Pensemos en el Uruguay 2050, porque los países importantes a nivel del mundo planifican eso sin dejar de lado el mediano plazo y las urgencias. Bien, Danilo Dárrano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto enorme y un saludo para toda la audiencia también. Muchas gracias.